Por supuesto, lo que ha generado muchísima temperatura en las últimas horas tiene que ver con lo que sucedió en el Congreso de la Nación. La ley bases y puntos de partida, el paquete fiscal que el oficialismo, el presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, logró aprobar con números muy exiguos. Incluso forzó la intervención de la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, justamente para poder resolver esta cuestión allí. Es conocedor porque sabe, la experiencia legislativa lo caracteriza, también en lo que tiene que ver con la política y en estas cuestiones, ¿no?, de las instituciones fundamentalmente, las instituciones de la democracia. Lo hemos convocado y le agradecemos muchísimo por habernos atendido al presidente de la bancada de Juntos por Entre Ríos en la Cámara de Diputados de la provincia. Hablamos de Fabián Rogel, a quien tenemos del otro lado del teléfono. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alejandro Bauman te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va hoy a la audiencia? Me alegra saludarte. Me alegra poder charlar, Fabián, en esta oportunidad porque, bueno, se han expresado la mayoría de los dirigentes a partir de lo que sucedió la noche de ayer, todo lo que fue el debate, lo que sucedió fuera del Congreso también, la madrugada, la aprobación de esto, con modificaciones claramente. Pero vos tenés una visión muy particular y te has mostrado triste justamente por lo que ha pasado en las últimas horas en el Congreso, ¿no? Bueno, en primer lugar, a ser democrático en serio, yo hablo por mí, no hablo por el conjunto, porque es un partido que tiene más de 100 años y un partido democrático, que es la Unión Cívica Radical, y presido un bloque que no puedo hablar en esta consideración, no es mi estilo hablar por el conjunto. Hablo como dirigente político. Sí. Tengo alguna extensa trayectoria, como vos me has dicho. Es la segunda vez que presido el bloque, que soy diputado de la provincia, que he sido diputado de la Nación y vicepresidente del bloque también. Tuve el alto honor de presidir el bloque de reformar la Constitución, entre otras cosas, para no aburrir a la audiencia. Pero hablo como dirigente. La tristeza tiene que ver básicamente, además de como dirigente política, como ciudadano responsable. No soy de los que caminan alegre en tropel al éxito, ¿viste? Tengo que tener responsabilidades y veo triste a la gente, veo triste al pueblo. Yo no tengo, en 40 años de democracia, 40 años de la construcción política con estos cargos ocupados, no tengo una vivienda, alquilo. Y en la vivienda que alquilo aquí, ver a toda hora, porque antes era la noche, antes era la mañana, ahora a toda hora, ver los más humildes, revolver los tachos de la basura, las mujeres, los niños, me entristecen mucho. Que en la Argentina, donde si hay algo que no debería faltar, es el pan de la mesa tendida. Entonces, cuando yo observo estas cosas y veo que el presidente de la Nación, que ha sido elegido, aunque yo no lo haya votado democráticamente, me entristece las horas que estaba viviendo. Somos un gran país, deberíamos ser una gran nación, lo mismo que una gran provincia. Y trato de manejarme con la prudencia del cargo que represento. Uno no vale mucho, como digo siempre yo, sino lo que uno representa. Entonces, veo tristeza porque anoche venía el proyecto base, habiéndose sancionado un diputado, y que en Senado anoche terminó de sancionarse con modificaciones. Creo, sinceramente, lo siento así, que la continuidad del primer gobierno de Menem, la profundización de lo que le faltó enajenar del patrimonio nacional al gobierno de Menem, y va a impactar fuertemente porque la gente no tiene por qué estar escuchándolo a usted y a mí en estos momentos y tener conciencia clara, sin tener la ley a mano, de lo que significa semejante ley. Se avasalla los derechos de los trabajadores, se enajena el patrimonio nacional, litio, cobre, todos los minerales del país se los van a poder llevar sin ningún tipo de restricción alguna. Y no quiero extenderme, pero usted conoce perfectamente las barbaridades que están dentro de esa ley,
donde gran parte del patrimonio nacional vuelve a ser enajenado al servicio de los grandes poderes económicos. Lamentablemente, Milei, por no venir de la estructura política clásica, vino de la mano de los sectores económicos más importantes y están detrás de él y lo tomaron como una especie de Putin, en donde él estaría dispuesto a hacer cualquier cosa porque él ha decidido que el Estado sea enemigo. Y lo que es peor, que cree que lo fundante de la República Argentina es el Estado Nacional. Es al revés. Los fundantes son las provincias. Lo dice la Constitución. Los pactos preexistentes, dice la Constitución, fueron los que dieron origen al Estado Nacional. Las provincias resignaron parte de sus derechos y lo pusieron en una cajita, y en esa cajita salió el Estado Nacional, con lo que cada provincia puso de sí como debía que ponerse para armar el Estado Nacional. El presidente por allí cree que es al revés, que las provincias son una especie de molestia, donde todos deben depositar sus bienes para que él los conduzca, que se llama Estado Nacional. No es así. Entonces esa tristeza me embarga porque tenemos 40 años de construcción democrática, y el libro que hace más o menos tres meses lo presenté en Paraná, con la presencia de Ricardo Gilavedra, quien pusiera en el banquillo de los acusados las juntas militares. Él me regaló su presencia, fuimos diputados de la Nación, él juzgó a las juntas militares y con él lo presentamos al libro de los 40 años de continuidad democrática. Entonces, ver esa ley sancionada anoche, con esta construcción jurídica, política, que no tiene nada que ver con la idea de nación, me entristece a mí y veo muy triste al pueblo. Y todavía el pueblo no ha tomado debida conciencia, porque así son las manos, allí es la mano, de lo que va a venir detrás de esto, ¿no? Fabián, vos sos un conocedor de la historia, siempre nos das algunas grajeas justamente en ese sentido. ¿Hasta dónde nos hicieron retroceder con esta ley y hasta dónde pretenden reducirnos con esta ley? Bueno, la pregunta es muy concreta y muy precisa. Creo que hoy establecerlo. Hay algunos que todavía creen en cuentos de hadas, ¿no? Como hay unas cuestiones jurídicas y que no se conocen, no se saben con precisión en qué consiste en cada una de esta ley, ¿no? Pero yo no quiero aburrirlo a usted y a la audiencia, pero cuando se ponga en marcha todo lo que quedó habilitado mediante esta ley, el pueblo va a pasar mayores angustias. La pobreza que hoy se vive en los sectores populares va a ser aún mayor, los sectores trabajadores van a estar muy concertados, y se aprobó lo peor que se puede aprobar en una república, que es la delegación de facultades. Darle a una persona en un Estado republicano que él defina a gusto y placer lo que le parezca correcto, o sea, la delegación de facultades, no se puede hacer en una democracia. Eso es lo más terrible que he sentido yo, que en los 40 años no es una manera de festejar estos 40 años de continuidad democrática que estamos, no festejando, pero que estamos consagrando este año, ¿no? 41 sería este año. Vos también tenés un termómetro importante porque sos cercano a muchos sectores de la iglesia y demás, y obviamente que de ahí te podés nutrir de un montón de cuestiones que tienen que ver con esto y lo que marcás, el hecho de cómo la pobreza va creciendo día a día, y parece como que es muy fácil jugar y decir, no, porque estos son los pobres que heredé, estos no son míos, pero esto es consecuencia de cómo tirarse con los pobres como que fueran un objeto, ¿no? Alguna vez Carlos Saúl Menem, lo cual siempre yo estuve en contra por la enajenación que hizo el patrimonio nacional, entregó YPF, entregó ferrocarriles, entregó la aerolínea, todo, el gas, el petróleo, todo lo que se entregó, él llegó a decir, y pobre ha habido siempre, creyendo que con eso estaba en consonancia con lo que decía la Biblia. Al contrario, si pobre ha habido y va a haber siempre, el desafío del hombre político es achicar las desigualdades, y que la República Argentina, un país en América y en el mundo que sigue siendo donde el alimento debería sobrar en la mesa de los argentinos, estemos pasando estas necesidades, indica que lo estamos manejando mal algunas cosas, y algunos nos están indicando que algunos
Pero siempre los sectores concentrados se están llevando la mayoría de las ganancias y de todos los recursos, ¿no? Yo me parecería que habría que hacer una convocatoria, yo voy a comenzar a hacerla, a los radicales dignos que quedan en pie en esta provincia y en toda la República Argentina. Voy a tratar de, en el tiempo que me quede, de recorrer el país. Voy a recorrer esta provincia presentando el libro como excusa de los 40 años de continuidad democrática en la provincia, y voy a recorrer el país tratando de hacer una convocatoria. Y que los peronistas también se pongan de pie. Hablo con muchos peronistas, muchos me escuchan. Usted sabe que yo no soy gorila, soy del Movimiento Nacional y Popular. Mi madre era peronista, con Evita encontró el lugar que la reivindicaban la mujer argentina. Yo soy profundamente democrático y radical, y estoy de centro progresista, si quiere de alguna manera, así que la convocatoria va a ser muy grande, y vamos a comenzar con la provincia de Entre Ríos a sumar estas voluntades. Quiero ser el convocante, sin excluir a nadie, pero sí de los peronistas y de los radicales que estén en condiciones de ponernos de pie, defender esta democracia que tantos muertos nos costó consolidar, con el patrimonio nacional. Lo quiero decir, somos una gran nación, somos una gran provincia, tenemos que despegar, pero para eso debe hacer lo difícil, lo distinto que hace el presidente. No porque no me gusta, que no porque del centro progresista, que no porque de izquierda tratar de excluir a cualquiera, no. Si son argentinos de bien, no son ladrones, estarán dentro de la convocatoria que necesitamos en estas horas. Porque si no, a vaticino, yo no quiero que le vaya mal a Milei, por más que yo no lo haya adorado, pero si le va mal a Milei, le va mal al país, eso lo tengo muy bien claro. Eso se tiene que dar cuenta el presidente. Yo respeto la mayoría que obtuvo de votos, pero él se tiene que dar cuenta que somos todos necesarios en la República Argentina. Somos todos necesarios, sin exclusión. Recién lo nombraba Gil Lavedra, hablaba sobre lo que ha sido incluso la Argentina como referencia en la lucha por los derechos humanos, y de alguna otra manera ha habido un discurso, esto de decir los derechos humanos deben ser para todos, no para una parte, y fue un poco uno de los tantos eslogan que utilizó este gobierno en campaña. Y por otro lado, el hecho de que esta normativa lo único que hace, porque si están contentos los mercados y como vos decís, la gente no está tan contenta y aparece ese desánimo, esa desesperanza, digo, claramente se está consagrando la desigualdad y claramente derechos tan básicos se pierden, ¿no? Y esto es una clara muestra de esa situación. Por supuesto. Yo creo que vengo de una familia de origen humilde, jamás voy a ser traidor de clase. Mi padre era albañil, mi madre cosía para afuera, algunas se hacían llamar modistas, no, simplemente cosía para afuera, además de cosernos a todos nosotros que éramos 6. Vengo de esos orígenes, y a pesar de eso, este es un gran país, una gran provincia que ha dado posibilidades de crecimiento. De ahí de donde vengo yo, en el radicalismo, presidí el bloque, entre otras cosas, de convencionales constituyentes que reformó la Constitución con Jorge Pedro Busti, como él era presidente de la convención, yo era presidente del bloque por el radicalismo. Desde ese origen nos tiene que indicar que es un gran país y que hay posibilidades para todo. Hay que pararse, hay que no robar, hay que estudiar, profundizar el pensamiento, ser autocrítico, pero sobre todo ser tolerante. Creo que el presidente de la Nación tiene un espíritu casi intolerante que no los va a servir. Y los gobernadores, como el caso de nuestro gobernador, ¿qué ha tenido que hacer? Y ha tenido que estar en la defensa de los intereses de los entrerrianos. Yo lo puedo decir porque si bien he sido electo igual que el presidente, igual que el gobernador, tengo menos responsabilidad, y el gobernador me ha permitido que yo sea un grifo en esto y que represente con mi discurso a los radicales que no están de acuerdo y a los entrerrianos que no están de acuerdo. El gobernador tiene muchas responsabilidades, más responsabilidades que yo, muchísimas, por eso ha sido electo gobernador, y yo respeto las decisiones que ha tomado, y el gobernador quiere que a Milei le vaya bien, porque él quiere que a la provincia le vaya bien, como lo quiero yo, pero cuando se advierten algunas cosas hay que decirle en tiempo y forma. Rogelio Frigerio tiene muchas responsabilidades y ha de querer que en una de esas, si el país se logra acomodar, Entre Ríos también
reciba lo que le corresponde. Hemos tenido que hacer algunas presentaciones judiciales, la ha tenido que hacer el gobernador Frigerio, porque se le están negando cuestiones vinculadas con el tema previsional de la jubilación, que ya hacía como varios años que no nos depositaban lo que nos corresponde. Entonces, tuvimos que ir a la justicia para hacer los reclamos. Eso no debería existir. Si somos un país federal, democrático, como corresponde, donde todos tenemos nuestro derecho, donde no sea solamente un país que brinde pleitesía al poder central, no va a funcionar. No es la idea de república que yo tengo en la cabeza. Y lo que pasa es que es muy difícil con un presidente que es jefe de Estado, pero que odia el Estado, y además un presidente que reniega de la política cuando sabemos que la política es la que nutre justamente al Estado de funcionarios, ¿no? Y que conforma el gobierno. Y no había democracia. Él fue electo por una cantidad de argentinos importantes que yo respeto, pero él no respeta, desde mi punto de vista, lo que decía hoy, no respeta el tema de la voluntad que eligió los gobernadores. Entonces, ¿cómo es la mano? A él se lo tiene que respetar y los gobernadores tienen que hacer lo que él diga. No funciona así la democracia. Todos tenemos la palabra autorizada si somos personas de bien, honestos y queremos el bienestar general. Frigerio quiere el bienestar general, por eso yo lo acompaño, he sido y lo elegí, siendo diputado, lo elegí como grande cantidad de entrerrianos, lo elegimos gobernador. Y tiene que sobrevivir, porque un presidente que te marca la cancha de esta manera, si no me votás te recorto, si no me votas esto, si los senadores no me votan, si los diputados de tu provincia no me votan, sí, es muy difícil hacer con política y convivir en este estado de cosas. Pero bueno, estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Hoy hablé con el gobernador, intercambié algunas opiniones y algunas cuestiones, y me respeta, yo lo respeto a él, soy solidario con él, soy leal, todo lo que mate el gobernador lo discutimos y lo aprobamos porque tenemos esa lealtad, y lamento el rol difícil que nos ha tocado a él y a mí en estos momentos en la República Argentina desde esta provincia. Pero bueno, tengamos fe. Yo quiero que al país le vaya bien, yo quiero que a Milei le vaya bien, no quiero que a Milei le vaya mal, porque pienso en los argentinos de bien, y ojalá él pueda darse cuenta de algunas cosas y cambie el rumbo, como tenemos que hacer. Muchos peronistas creo que deberían hacerlo, y nosotros radicales también deberíamos hacerlo, ¿no? ¿Has hablado con alguno de tus correligionarios por ahí, con quienes has compartido bancada en la Cámara de Diputados de la Nación, o que tenés esa amistad dentro de la convivencia en la militancia, que son senadores, o no? Hablo con todo el mundo. Ayer inclusive lo saludé a alguien que yo fui diputado nacional con Ricardo Alfonsín de presidente. Hacía 4 años que no hablaba con él, pero me llamó porque había visto algún comentario, y obviamente sobre el final de su vida, Raúl Ricardo Alfonsín, con el cual nosotros vinimos a la democracia, tuvo un gran gesto, porque yo no era nadie, y él tuvo un gran gesto. Yo siempre tenía alguna mirada crítica, atrevido nomás que era uno, con punto final, evidencia de vida, pero Raúl tuvo la conmiseración cristiana, y sobre el final nos encontramos, yo que no era nadie, y lo trajimos con Luis Braseco, que encabezaba la lista de convencionales. Cuando yo iba, era el primer convencional Luis Agustín Braseco, y lo trajimos a Raúl. Uno de los últimos actos que hizo Raúl Alfonsín en vida lo hizo acá en Paraná. Así que nos volvimos a reencontrar, porque vinimos del profundo camino de la historia, como decía Homero Mansi, ¿no? Vinimos acá a agrandar el partido con el sentido popular que había hecho Irigoyen, que había hecho Alem, que había hecho Moisés Levenson, y tantos radicales dignos que tuvo la República Argentina. Raúl Alfonsín lo vino a reencontrar y le ganamos, no que le ganamos al peronismo, ganamos popularmente con el 52%. Entonces, tengo gran respeto, por más que haya, como siempre, como soy ser humano, tengo defecto. Anoche estuve hablando con él, porque hacía 4 años que tomó el camino de ese embajador de España. Habrán sido las horas difíciles, la noche, qué sé yo, todas las cosas que uno hará, y él me mandó un mensaje, porque se ve que había cambiado el número de teléfono, y estuvimos conversando. Estaba visiblemente emocionado, porque yo nunca dependí de él. Sí lo vine al partido por Raúl,
y fui en la boleta con Ricardo. Muchos creo que lo utilizaron a él, cometemos errores. Él tomó la decisión de acompañar a Fernández y ser embajador de España, pero por eso no hay que crucificarlo para nada, porque fue acompañar a Fernández, que era nada menos y nada más elegido por la voluntad popular y de un gobierno peronista. Entonces, ¿por qué no acompañar? Él tenía una idea. Yo en su momento le había dicho que si quería hacer, tenía que hacer una convocatoria a todo el mundo, siguió otro camino, aceptó una embajada, pero eso a todo lo que nos ha pasado es nada en función de lo que tenemos que volver a recomponer, que es el pensamiento nacional. Radicales y peronistas debemos recomponer y ponernos de pie, no solo para que le vaya bien a Milei, sino para que Milei corrija lo que tiene que corregir, para que no nos veamos atravesando en algunas horas difíciles, y estos 41 años de democracia no sufran momentos que no nos merecemos, ¿no? Nada más que eso. Fabián, te mando un abrazo grande y te agradezco por estos minutos. No, al contrario. Mire, le voy a decir una cosa, sí, que digo, no soy nadie, ¿no? Pero es el segundo medio. No salí casi en ninguna, por más que se desparramó bastante comunicado en los medios, la red social, pero salí hoy temprano con un muchacho en el ET14, y el segundo medio que salgo en toda la provincia es con ustedes. Así que con mucho gusto y saludo a todos los amigos. Nosotros siempre llamamos. Si atendés y tenés ganas de hablar, charlamos. Eso no hay problema. Así comienza el respeto, ¿no? Un gran abrazo a todos. Un abrazo grande, Fabián. Gracias. Hasta luego. Fabián Rogel, diputado de la provincia, dirigente radical, por supuesto hablando sobre esto, lo que ha pasado, lo que dejó como resultado la votación, el debate en el Senado de la Ley Bases y Punto de Partidas, el paquete fiscal, y bueno, cómo el gobierno está dando de alguna otra manera la batalla en el Congreso respecto de esta normativa, que entiende que es la que va a guiar, la que le va a permitir a Javier Milei llevar adelante todo lo que prometió en campaña que iba a implementar. Algunas cosas ya la está desarrollando, pero entiende que necesita esta normativa para poder avanzar todavía un poco más. Son 7 minutos los que pasaron de las 6 de la tarde, vamos y venimos, porque claramente vamos a seguir hablando de este tema.